Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad, escuchando a Mariela bueno, hay muchas cosas más para decir y a veces también las palabras son pocas porque el salto cualitativo que está dando Cuba en este proceso demuestra las etapas de superación que lleva un proceso revolucionario que no se puede hacer de la noche a la mañana. La verdad que al mismo tiempo me pongo a pensar en lo que vivimos nosotras como colectivo trans en Argentina y en la legislación que tenemos en la Argentina. Y gracias a esa legislación, gracias a este proyecto nacional y popular que comenzó hace ya más de 20 o 30 años en la provincia de Santa Cruz, de la mano de Néstor y Cristina Kirchner, es que hoy yo como persona trans puedo estar sentada en esta mesa representando a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, a la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Nación. Y bueno, amerita un agradecimiento a los compañeros del Centro Cultural Aroldo Conti que me invitaron para poder formar parte de este panel, del cual me siento orgullosa, a mis compañeros de la Subsecretaría que también vinieron a verme, y que realmente entienden con mucha sinceridad, con mucha convicción de qué se trata, ¿no? Este proceso revolucionario que venimos llevando adelante en la Argentina y que es un proceso político del cual nos catapulta y nos convierte en uno de los países que está a la vanguardia de estos derechos humanos en materia LGTBIQ, en materia de diversidad. ¿Cómo será el salto cualitativo que hemos dado en la Argentina, que ya nos cuesta inclusive hablar de categorías LGTBIQ, sino que hablamos de diversidades, sin encontrar barreras a lo que son las identidades de género? Escuchaba también la cuestión de la resignificación de las palabras. Nosotros encontramos, inclusive como colectivo, hemos resignificado en la Argentina, hemos aprendido a resignificar tantos agravios, tantas cuestiones patologizadoras que le decimos bandera, como colectivo, no solamente como colectivo trans, sino como el colectivo homosexual, el Frente de Liberación Homosexual, que tanto ha luchado por los derechos de las personas homosexuales en la Argentina en la época del 70. Nosotros como colectivo nos encontramos en un momento realmente impensado. Hace 3 años, solamente 3 años que tenemos ley de identidad de género. Yo con mis 26 años pude vivir ambas cosas. Un país sin ley de identidad de género y un país con ley de identidad de género, y la diferencia es abismal. Viví un país sin integración a las personas trans y un país con integración a las personas trans, con la capacidad de resolver nuestras demandas inmediatas en materia de salud, en materia de inclusión. Estamos dando la pelea en materia de inclusión educativa, que tanto nos cuesta, porque es ahí a donde tenemos que poner ahora el ojo, no solamente como proyecto político. Entiendo que estamos en un momento bisagra políticamente hablando, dado que el 22 de noviembre tenemos una encrucijada como sociedad y como país. Seguir construyendo un país igualitario y de inclusión, o volver a las épocas de la exclusión y a la época de un país para pocos, un país normalizador y un país que no atiende a las necesidades de la diversidad, de lo que es diferente, un país colonizado. Es ahí donde tenemos el momento bisagra. Creo que con la convicción militante que tenemos y con las capacidades que hemos logrado a través de nuestra gestión, hemos movilizado las bases de la cultura para entender qué es lo que significa cuando hablamos de diversidad sexual
y cuando hablamos de identidad de género y de orientaciones sexuales. Empezamos a entender lentamente, pero lo comenzamos a militar. Y todo lo que militamos lo militamos con convicción, si no es imposible militar. Pero también es ahí en donde tenemos que encontrar el salto cualitativo de este proceso. A diferencia por ahí de lo que se vivió en Cuba, nosotros venimos, o por lo menos yo y varios cientos de compañeros y miles de compañeros militantes, venimos quizás del espectro del peronismo. Un movimiento político como solo la Argentina lo puede tener, inigualable, solamente se dio en la Argentina. Y también surge una etapa de superación, porque es desde el mismo peronismo de donde se empieza a incluir a la diversidad. Y da la casualidad de que también los compañeros, y mejor dicho los camaradas del Partido Comunista, han dado ese salto cualitativo y han acompañado todas estas leyes. La verdad es que en estas largas charlas que hemos tenido con los compañeros del Partido Comunista, han encontrado el punto de equilibrio, entendiendo que las revoluciones encuentran el verdadero sentido en un proceso igualitario y que es ahí a donde encarna realmente el corazón de un proceso revolucionario, en la igualdad y en la igualdad de condiciones y de derechos, tanto del pueblo como de sus dirigentes, como desde el proletariado hasta los capitalistas. Hay que tener la misma equidad en materia de derechos, si no, no es un proceso revolucionario, si no seguimos tenemos el mismo paradigma de gente aplastada por un sistema normalizador y por un sistema que tiene sojuzgados y sometedores. Me parece que es el momento que como proyecto político debemos interpelar no solamente a la sociedad, sino a nuestros mismos militantes, a nuestros mismos compañeros, de lo que es la batalla cultural. Inclusive en estas charlas que hemos tenido en la Facultad de Filosofía y Letras, yo estudio Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, nos encontramos con qué es lo político y qué de lo político hace a la diversidad sexual y en qué medida la diversidad sexual hace a lo político. Y la verdad que es como decía Mariela, todo es político. Y la diversidad sexual es algo que es clave dentro de lo que es el mapa de nuestros horizontes políticos. Entender que cuando decía Mariela, le damos vuelta la cabeza a las personas, decimos, pero claro, la Tierra ya no es redonda, ahora es triangular o tiene múltiples formas, como la tiene la diversidad, múltiples formas de expresión y múltiples identidades. Claro, le descolocamos el ángulo a cualquier persona que no está acostumbrada a escuchar de qué hablamos cuando hablamos de diversidad. Pero esa es nuestra tarea, poder encontrar la forma de comunicación, la estrategia comunicacional para llegar a tener este paradigma igualitario, que sea concreto y que sea el que realmente domine a la sociedad, un paradigma igualitario. Lo político en nuestra sociedad está permeado de muchísimas variables y la diversidad entró en una de esas variables. Ahora lo cierto es que tenemos que poder darla con mucha más vehemencia. Hace poco, en una de las unidades básicas donde estábamos con Gabriela, a la cual quiero saludar especialmente, nos encontrábamos que muchos compañeros se preguntaban a sí mismos, ¿para qué estamos hablando de diversidad si en realidad tenemos una elección a futuro? Y no debería haber tiempo. Y en realidad ese es el tiempo que necesitamos para poder agarrar y poder hablar de lo político. Nosotros como proyecto, incluyendo estas leyes de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, encaramos las bases mismas de la cultura y por eso realmente es algo complejo
porque tenemos nuestros mismos, encaramos las bases mismas, nuestros mismos pilares en los que nos construimos como sociedad. Como persona trans, lo mismo, la verdad que la cito a Mariela constantemente porque el discurso que ha dado es increíble, tengo que felicitar. Muchas veces sentimos lo que es el miedo de andar caminando y esta cuestión normalizadora. Caminamos y me pongo por ahí como ejemplo con mi compañera de siempre por las calles de Buenos Aires y por ahí en estos barrios que son menos los que son menos, tienen menos empatía sobre la diversidad, la agresión que vivimos por esta sociedad colonizada es tan grande que llega a la agresión física muchas veces. Sin embargo, no es lo que abunda, por suerte, pero sí es cierto que el grado de violencia es muchísimo. Y el bullying en los colegios no solamente que se instala como si fuese un aparato casi inamovible, sino que un goce y un disfruto de la misma, que va creando la misma cultura. Me parece que es ahí a donde tenemos que interpelar a la sociedad como militantes y como miembros de una sociedad que avanza hacia un proceso revolucionario. Cuando conocí a Gabriela, yo también era una chica trans que recién agarraba y empezaba sus primeros caminos en esto de agarrar y realmente poder, como quien dice, salir del closet. No fue sencillo. Yo aparte vengo de la provincia de Santa Cruz, como comentaba antes, donde realmente hablar de diversidad sexual es como hablar de si existe vida en la luna de Charón, más o menos. O sea, realmente no hay expectativa de poder hablar de diversidad, menos de identidad de género. Suena a algo que ni siquiera tiene sentido dentro de la misma oración. Pero me encontré con Gaby, leí su libro y le escribí una carta. Le escribí una carta
política, como fue hace muy poco, de poder agarrar y estar a la altura de nuestra sociedad, de madurar como proyecto político, superando nuestras contradicciones, y que las compañeras y los compañeros de la diversidad podamos donar sangre. Un derecho tan básico que lo tenía cualquier miembro de esta sociedad y nosotros no. No podíamos donar una gota de sangre. Y hoy lo podemos hacer. Tener la capacidad de poder modificar nuestros cuerpos. Es cierto, tenemos una sociedad y una cultura normalizadora, pero también tenemos cierto nivel de violencia y cierto nivel de no aceptación. Y es cierto que nos imponen el deseo, por supuesto que es cierto. Y es muy triste que para agarrar y para esquivar esos niveles de violencia tengamos que modificar nuestros cuerpos porque nuestros cuerpos no son aceptados por la cultura. Lo cierto es que tenemos un proyecto que nos acompaña. Tenemos un proyecto que se la ha jugado porque entendía de qué va un proyecto revolucionario. ¿En qué consiste un país igualitario? Y como dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, no nos arrepentimos, al contrario, reconfirmamos nuestra convicción y nuestro deseo de seguir incluyendo. Como parte del colectivo, por suerte hemos madurado también como colectivo y hemos dejado un poco atrás estas cuestiones de las identidades. Ya nos llamamos solamente colectivo trans, sabemos que existen 1 millón de identidades. Pero también maduramos como colectivo, dejamos bastante atrás estas cuestiones de rivalidades entre diferentes identidades de género, mujeres, transgéneros, transexuales, travestis. Y nos empoderamos y avanzamos acerca de una misma lucha, la descolonización. Poder encajar y que no solamente exista un proyecto de tolerancia, sino un proyecto inclusivo. No es fácil, lo seguimos peleando, no es sencillo. Existe la ley, existe la norma, pero todavía queda la batalla cultural y es la responsabilidad nuestra. No es la responsabilidad ya solamente del Estado, sino la responsabilidad nuestra. Venden el papelito. Simplemente hacer mención antes de finalizar que estoy orgullosa como persona trans de la sociedad en la que vivo, del país en el que estoy viviendo, que me da todas estas oportunidades, no solamente para empoderarme atrás de un micrófono y decir lo que creo y lo que siento. Porque como verán no tengo ningún papel más que el papel de Cortemos y no tengo ningún discurso preparado, al contrario. Hablo desde mi experiencia, desde el corazón, de lo que realmente vivo cada día que pongo un pie adelante cuando voy a caminar a cada una de las veredas de esta ciudad, cuando milito, cuando vengo al trabajo, cuando me voy del trabajo y cuando voy a la facultad. Tengo la suerte de vivir en un país que me acompaña, que me incluye, que me da la posibilidad de ser quien soy, de tener un nombre, de tener un género que me siento parte, de tener una educación gratuita. Y lo único que pretendo como persona trans es que sigamos avanzando, interpelar a cada uno de los compañeros y las compañeras que están hoy escuchando y que repliquen este mensaje. ¿Qué lugar más emblemático como la ex ESMA para decir lo mismo que dijo el compañero Rodolfo Walsh? Repliquen este mensaje. El mensaje es de inclusión, es de amor,
Es el momento que para cada argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, y para cada argentino no debe haber nada mejor que otra argentina. Y que lo único que va a agarrar y que va a seguir construyendo un proyecto de inclusión y de igualdad es el amor. Por eso el 22 de noviembre es muy importante que podamos seguir avanzando. Parece una cuestión más que nada política, pero lo es político. Esto no es otra cosa más que la inclusión de un proyecto político. Gracias. ¿Querés seguir vos?